Déjame decirte algo que no va a sonar cómodo, pero sí necesario. Algo que, si realmente lo entiendes, puede cambiar la forma en la que te ves a ti mismo para siempre. La persona que te da migajas no es el verdadero problema. El problema eres tú, Diego, cuando decides quedarte en una mesa donde desde el inicio solo había sobras. Y sé que eso duele. Porque es más fácil culpar a Valeria, más fácil pensar que ella no sabe amar, que no supo valorarte, que no fue justa contigo. Pero la verdad es mucho más profunda y mucho más incómoda. Nadie puede darte menos de lo que tú estás dispuesto a aceptar. Valeria no tenía que esforzarse demasiado para mantenerte cerca. No porque tú no valieras, sino porque tú estabas dispuesto a quedarte incluso cuando recibías menos de lo que merecías. Y eso cambia toda la historia. Porque aquí es donde todo empieza a romperse dentro de ti, el poder nunca estuvo en ella. El poder siempre estuvo en tu decisión de quedarte. Y eso es lo que muy pocas personas quieren aceptar. No es que el mundo te trate mal sin razón. Es que tú entrenas al mundo, día tras día, a saber cómo tratarte. Cuando aceptas atención a medias, amor inconsistente, presencia intermitente, estás enseñando un estándar. No con palabras, sino con comportamiento. Estás diciendo, esto es suficiente para mí. Y el universo, la vida, las relaciones, simplemente responden a ese estándar. Por eso duele tanto cuando lo ves con claridad. Porque te das cuenta de que no fuiste solo víctima de alguien que no sabía amar, sino también participante en una dinámica donde tú no te elegiste primero. Diego pasó mucho tiempo creyendo que el amor era aguantar, insistir, explicar, esperar. Creyó que si era más paciente, más comprensivo, más presente, eventualmente Valeria cambiaría. Pero lo que no entendía es que el amor no crece donde no hay reciprocidad. Solo se desgasta. Y cada vez que él justificaba un silencio, cada vez que aceptaba una respuesta fría, cada vez que minimizaba su propio dolor para mantener la conexión, no estaba construyendo amor, estaba borrando su propio valor. Ahí está la trampa más peligrosa, confundir tolerancia con amor. Porque el amor sano no te hace mendigar atención. No te deja en incertidumbre constante. No te obliga a interpretar señales como si fueran pruebas. El amor sano es claridad. Es presencia. Es consistencia. Y cuando eso no está, no es tu tarea compensarlo con más esfuerzo. Es tu señal para detenerte. Pero Diego no lo veía así al principio. Él pensaba que si se quedaba un poco más, si daba un poco más, si aguantaba un poco más, algo cambiaría. Hasta que entendió algo que lo sacudió por dentro, Valeria no estaba obligada a cambiar. Pero él tampoco estaba obligado a quedarse. Y ahí comienza el verdadero despertar. Porque el momento en que dejas de preguntarte ¿por qué no me eligen? Y empiezas a preguntarte ¿por qué sigo aceptando esto?, tu vida cambia de dirección. Ya no persigues. Ya no insistes. Ya no negocias tu valor. Empiezas a verte con otros ojos. Y cuando eso ocurre, las migajas dejan de ser confusas, y se vuelven inaceptables. Hay un momento en la vida de Diego en el que todo deja de ser confuso y empieza a ser dolorosamente claro. No porque Valeria cambie, no porque algo externo finalmente encaje, sino porque él deja de mentirse a sí mismo. Ese momento no llega con ruido. Llega en silencio. En una noche cualquiera, en una espera que no termina, en un mensaje que no llega, en una respuesta que otra vez es fría, corta, incompleta. Y de repente, Diego lo ve. No es que Valeria no pueda darle más. Es que no lo está haciendo, y aún así él sigue quedándose. Ahí nace la claridad que lo rompe por dentro y lo reconstruye al mismo tiempo, nadie está reteniéndolo ahí. Nadie lo está obligando a aceptar menos. Es su propia elección diaria. Y esa realización cambia la forma en la que respira. Durante mucho tiempo, Diego creyó que el problema era falta de comunicación. Pensó que si explicaba mejor lo que sentía, si encontraba las palabras correctas, si lograba que Valeria entendiera su dolor, entonces todo cambiaría. Pero la verdad era mucho más simple y mucho más dura, ella ya lo entendía, solo no lo priorizaba. Y ahí es donde el ego empieza a caer. Porque aceptar eso significa dejar de vivir en la ilusión de que el amor siempre puede arreglarse con paciencia. A veces no es paciencia lo que falta, es reciprocidad.
Diego empieza a recordar cada momento donde ignoró su intuición. Cada vez que sintió incomodidad pero la justificó. Cada vez que algo no se sintió bien, pero lo llamó normal. Cada vez que se traicionó a sí mismo por mantener algo que en el fondo ya estaba desequilibrado. Y lo más doloroso no es lo que Valeria hizo. Es lo que él permitió. Porque cuando ves tu propia participación en el ciclo, ya no puedes seguir viéndote como víctima completa. Y eso duele, pero también libera. Diego empieza a entender que el amor no debería sentirse como duda constante. No debería sentirse como esperar migajas emocionales entre momentos de atención. El amor, cuando es sano, no te deja preguntándote dónde estás parado todo el tiempo. Pero con Valeria, él siempre estaba en incertidumbre. Siempre interpretando señales. Siempre analizando silencios. Siempre tratando de encontrar sentido a algo que no era claro. Y eso no es paz. Eso es desgaste emocional disfrazado de conexión. La claridad que llega a Diego no es suave. Es brutal. Porque le muestra algo que ya no puede desver, no es que no lo quieran, es que no lo están eligiendo como él pensaba. Y eso lo obliga a enfrentar la pregunta que había evitado durante mucho tiempo: ¿por qué sigo aquí? No porque ella actúa así, sino porque yo sigo aceptando esto. Ahí ocurre el verdadero cambio interno. Porque cuando dejas de enfocarte en cambiar al otro y empiezas a cuestionarte a ti mismo, el poder regresa a tus manos. Diego empieza a ver que cada vez que se quedaba después de sentirse poco valorado, estaba reforzando una versión de sí mismo que aceptaba menos. Y esa versión no era amor propio. Era costumbre emocional. La claridad no lo hace inmediatamente fuerte. Lo hace consciente. Y la conciencia es el primer paso hacia la libertad. Porque una vez que ves algo con total honestidad, ya no puedes volver a ignorarlo sin traicionarte otra vez. Y Diego, por primera vez, empieza a sentir algo diferente, no dolor por perder a Valeria, sino claridad sobre no perderse a sí mismo otra vez. Diego no se dio cuenta de lo profundo que estaba en todo esto hasta que la ausencia empezó a sentirse más fuerte que la presencia. Ya no era amor. Era anticipación. Era revisar el teléfono. Era esperar. Era interpretar el silencio como si fuera un mensaje que tenía que descifrar. Y Valeria, sin siquiera intentarlo, se había convertido en el centro de su ritmo emocional. Cuando ella respondía, él se sentía vivo. Cuando no lo hacía, se sentía invisible. Eso no era conexión. Era dependencia. Al principio, Diego lo llamó amor. Se decía a sí mismo que era normal preocuparse tanto, pensar tanto, sentirse tan afectado por la atención o la ausencia de alguien. Pero lentamente, la verdad empezó a filtrarse por las grietas. El amor no te desestabiliza así. El amor no te hace cuestionar tu valor cada vez que alguien guarda silencio. Lo que Diego estaba experimentando era una adicción emocional disfrazada de apego. Y lo más difícil era que no se sentía tóxico de forma evidente. Se sentía esperanzador. Se sentía como quizás la próxima vez ella será diferente. Se sentía como, si la entiendo mejor, las cosas mejorarán. Se sentía como, esto es solo una etapa. Pero las etapas no duran tanto sin convertirse en patrones. Y los patrones se convierten en identidad. Los días de Diego empezaron a girar alrededor del comportamiento de Valeria. No de forma intencional, no consciente, pero emocionalmente ella dictaba su estado de ánimo. Un mensaje podía cambiarle todo el día. Un retraso podía arruinarlo. Ya no vivía su vida. Reaccionaba a la de ella. Y ahí fue cuando algo dentro de él empezó a romperse. Porque un día, en un momento de silencio, notó algo doloroso. Valeria no lo estaba controlando activamente, pero tampoco necesitaba hacerlo. Su apego hacía todo el trabajo. Esa realización golpea de otra forma. Quita la culpa. Quita las excusas. Quita la comodidad de decir, ella me hizo esto. En cambio, obliga a una verdad más dura: yo permití que esto me definiera. Y ahí es donde la dependencia emocional se revela por lo que realmente es. No amor, no lealtad, no conexión profunda, sino un ciclo donde tu paz depende de la inconsistencia de otra persona. Diego recuerda claramente el ciclo. Espera. Esperanza.
Recibe. Repite. Esperar un mensaje. Esperar que signifique algo más. Recibir algo pequeño. Convencerse de que es suficiente. Y volver a esperar. Y cada ciclo reduce sus estándares sin que lo note. Ese es el daño silencioso de la dependencia, no te rompe en un solo momento. Te va remodelando poco a poco. Hasta que un día miras tu vida y te das cuenta de que estás llamando amor a algo que te mantiene ansioso, inseguro e inestable emocionalmente. Diego empieza a sentir el peso de la verdad. Valeria no necesitaba hacer nada extremo para tener control sobre su estado emocional. Solo necesitaba ser lo suficientemente inconsistente como para mantenerlo enganchado. Y él completaba el resto con imaginación, esperanza y sobrepensamiento. Ahí es cuando empieza el cambio. No porque deje de importarle de inmediato, sino porque empieza a observar. Nota cuántas veces revisa el teléfono sin pensarlo. Cuánto depende su estado de ánimo de la validación externa. Cuántas veces abandona su propia paz por una respuesta que puede no llegar. Y lentamente, empieza a hacer algo distinto. Pausa antes de reaccionar. Retrasa el impulso de revisar. Redirige su atención hacia sí mismo. Al principio se siente incómodo. Casi vacío. Porque la dependencia siempre se siente como intensidad al inicio, hasta que la eliminas y te das cuenta de que solo era ruido. Pero ese silencio, ese espacio, es donde Diego empieza a encontrarse de nuevo. No en las respuestas de Valeria. No en su atención. No en su presencia. Sino en su capacidad de existir sin necesitar que ella defina su estado emocional. Y ese es el primer paso real fuera de la dependencia, cuando dejas de preguntarte, ¿qué está haciendo ella? Y empiezas a preguntarte, ¿por qué sigo dejando que esto me controle? Hay un momento en el viaje de Diego en el que las palabras dejan de funcionar. No porque ya no tenga nada que decir, sino porque por fin entiende que decir más nunca fue la solución. Valeria ya había escuchado suficientes explicaciones, suficientes emociones, suficientes intentos de ser comprendida. Y aún así nada cambió. Ahí es cuando Diego empieza a ver una verdad que había evitado demasiado tiempo. Cuando alguien se siente cómodo dándote menos, tus palabras nunca lo harán dar más. Entonces algo cambia dentro de él. No de forma ruidosa. No dramática. Pero sí definitiva. Deja de intentar arreglar lo que nunca respondió al esfuerzo desde el principio. Aquí es donde comienza el retiro. Al principio no se siente poderoso. Se siente como pérdida. Como distancia. Como silencio donde antes había caos emocional. Diego está acostumbrado a reaccionar, a involucrarse, a intentar mantener algo vivo con presencia y esfuerzo. Pero ahora hace algo diferente. Se aleja. No como castigo hacia Valeria, sino como protección hacia sí mismo. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque el retiro hecho desde el ego dice, te voy a mostrar lo que perdiste. Pero el retiro hecho desde la conciencia dice, ya no me pierdo a mí mismo otra vez. Diego empieza a reducir su disponibilidad. No de forma obvia o dramática, sino sutil. Deja de responder de inmediato. Deja de iniciar cada conversación. Deja de organizar su estado emocional alrededor del comportamiento de Valeria. Y algo inesperado sucede en ese espacio, empieza a observar en lugar de perseguir. Por primera vez, ve el patrón con claridad. La inconsistencia. El esfuerzo mínimo. El desequilibrio emocional que había normalizado durante tanto tiempo. Y sin la implicación emocional constante, la ilusión empieza a desvanecerse. Porque cuando estás profundamente apegado, no ves con claridad, interpretas todo desde la esperanza. Pero cuando te retiras, la realidad deja de estar distorsionada por el deseo. Diego se da cuenta de algo doloroso pero liberador, no era parte de un intercambio mutuo. Era parte de una inversión emocional de un solo lado. Y cuanto más daba, más entrenaba a Valeria a dar menos. Esa realización no lo enoja. Lo vuelve silencioso. Reflexivo. Más consciente que nunca. Porque ahora entiende, la disponibilidad sin límites no crea amor, crea expectativa sin esfuerzo. Y esa expectativa siempre desgasta al que más entrega. El retiro empieza a reconstruirlo desde dentro.
Nota cuánto espacio mental ocupaba Valeria. Cuántos pensamientos no eran realmente suyos, sino reacciones a su imprevisibilidad. Cuánta energía gastaba intentando mantener algo que no requería mantenimiento del otro lado. Y lentamente, recupera esa energía. Empieza a redirigir su atención hacia sí mismo. Sus rutinas. Sus metas. Su disciplina. Su identidad fuera de la dependencia emocional. Al principio se siente extraño. Incluso incómodo. Porque el silencio suele sentirse como vacío antes de sentirse como libertad. Pero con el tiempo, Diego entiende algo importante. Lo que parecía pérdida emocional era en realidad ruido emocional desapareciendo. Y en ese silencio empieza a escucharse otra vez. No la versión de sí mismo que reaccionaba a Valeria, sino la versión que existía antes de empezar a buscar validación. El retiro le enseña una verdad que lo cambia todo: no ganas poder aferrándote más fuerte. Ganas poder alejándote lo suficiente como para ver lo que nunca te estaba sosteniendo de verdad. Y una vez que Diego ve eso con claridad, ya no puede dejar de verlo. 25-year-old American man pulling hand back slowly while looking at 35-year-old American Caucasian woman with calm but confused expression, woman also gently withdrawing hand, soft eyes lowered, wearing light elegant casual outfit, bright daylight interior, medium close-up shot, awkward but meaningful silence. La libertad emocional de Diego no llegó de golpe. No fue un momento mágico ni una decisión impulsiva. Fue un proceso lento, casi silencioso, donde poco a poco dejó de reaccionar a lo mismo que antes le dominaba por completo. Valeria seguía existiendo en su vida mental, pero ya no gobernaba sus emociones. Y esa diferencia lo cambió todo. Durante mucho tiempo, Diego había vivido en función de señales externas. Un mensaje podía cambiar su día entero. Un silencio podía destruirle la paz. Una respuesta fría podía hacerle cuestionarse su valor. Pero ahora algo había cambiado dentro de él, ya no reaccionaba igual. No porque no sintiera, sino porque había aprendido a no perderse en lo que sentía. El desapego consciente no es indiferencia. Diego lo entendió claramente. No se trata de dejar de importar, ni de apagar emociones, ni de volverse frío. Se trata de dejar de depender. De dejar de entregar tu estabilidad emocional a alguien que no tiene control sobre su propia consistencia contigo. Y esa es una de las lecciones más profundas que Diego tuvo que aprender. Porque por mucho tiempo confundió apego con amor. Pensaba que estar pendiente, disponible y emocionalmente involucrado constantemente era una muestra de amor. Pero en realidad, era una forma de abandono hacia sí mismo. El amor no te hace perder el centro. El apego sí. Diego empezó a notar algo importante: cuando Valeria no respondía, ya no entraba en ansiedad inmediata. Cuando había silencio, ya no llenaba los espacios con suposiciones. Cuando algo no era claro, ya no se desgastaba intentando forzar una explicación. Simplemente observaba. Y esa observación lo hizo libre. Porque cuando dejas de reaccionar, empiezas a ver con claridad lo que antes solo sentías con confusión. Diego empezó a ver el patrón completo. La atención intermitente. La inconsistencia emocional. La falta de reciprocidad real. Y en lugar de intentar cambiarlo, empezó a aceptarlo como información, no como desafío. Ahí es donde el poder regresa. Porque el apego quiere que reacciones. Quiere que persigas. Quiere que te desgastes emocionalmente intentando restaurar algo que no está equilibrado. Pero el desapego consciente hace lo contrario: te detiene. Te hace respirar. Te hace elegir. Diego empezó a elegir su paz por encima de su impulso. Y esa elección, repetida todos los días, lo transformó lentamente. Ya no giraba alrededor de Valeria. Ya no analizaba cada detalle de su comportamiento. Ya no buscaba señales de algo que antes interpretaba como esperanza. Porque la esperanza sin reciprocidad se convierte en sufrimiento prolongado. Y él lo había vivido demasiado tiempo. Ahora, su energía estaba en otro lugar, en su crecimiento, en su disciplina, en su estabilidad emocional. Y lo más importante, en sí mismo. El desapego no lo volvió frío. Lo volvió claro. Ya no confundía intensidad con amor. Ya no confundía atención mínima con conexión real.
Ya no confundía presencia intermitente con valor. Diego empezó a entender que la verdadera libertad no es alejarte de alguien. Es dejar de necesitar que alguien controle tu estado emocional. Y en ese entendimiento profundo, algo se cerró dentro de él. El ciclo de dependencia emocional que lo mantenía atado a Valeria ya no tenía poder sobre su vida. No porque ella cambiara, sino porque él dejó de necesitar que lo hiciera. La transformación de Diego no fue un evento dramático, fue una acumulación de pequeñas decisiones silenciosas que, con el tiempo, lo llevaron a un punto donde ya no era la misma persona que solía mendigar atención. Valeria seguía siendo parte de su historia, pero ya no era parte de su destino. Y esa diferencia lo cambió todo. Durante mucho tiempo, Diego había pensado que la venganza era que Valeria se arrepintiera, que lo buscara, que entendiera lo que había perdido. Pero con el tiempo, entendió algo mucho más profundo: la verdadera venganza nunca estuvo en el otro, estuvo en él. En su crecimiento. En su disciplina. En su transformación. Porque cuando te conviertes en alguien que ya no puede ser reducido a migajas, el pasado pierde poder sobre ti. Diego dejó de ser alguien que reaccionaba emocionalmente a la ausencia o presencia de Valeria. Ya no analizaba sus movimientos. Ya no interpretaba sus silencios. Ya no vivía esperando algo que no estaba garantizado. En su lugar, empezó a construir. Construyó hábitos. Construyó identidad. Construyó estabilidad interna. Y sin darse cuenta, se convirtió en alguien completamente diferente. No porque buscara impresionar a nadie, sino porque dejó de abandonarse a sí mismo. Ese fue el verdadero punto de quiebre. Porque el amor propio no llega cuando alguien te valora, llega cuando tú decides valorarte incluso cuando nadie más lo hace. Diego empezó a entender que su vida no podía seguir dependiendo de la validación externa. Cada vez que esperaba un mensaje, cada vez que buscaba una señal, cada vez que interpretaba un gesto mínimo como esperanza, estaba entregando su poder. Y ya no quería vivir así. Entonces hizo algo distinto. Se eligió. Día tras día. En silencio. Sin anuncios. Sin necesidad de reconocimiento. Y en ese proceso, su vida cambió sin que él lo forzara. Su energía se volvió más estable. Su mente más clara. Sus emociones más controladas. Y lo más importante, su valor dejó de ser negociable. Valeria dejó de ser el centro emocional de su mundo. No porque desapareciera de su memoria, sino porque dejó de ocupar el lugar más importante dentro de él. Ahora Diego entendía algo que antes le habría parecido imposible. No necesitas que alguien te elija para ser valioso. Necesitas elegirte a ti mismo para dejar de aceptar menos. La transformación no lo hizo frío. Lo hizo consciente. Ya no corría detrás de lo que se alejaba. Ya no se quedaba donde no había reciprocidad. Ya no confundía presencia mínima con amor real. Porque cuando elevas tu identidad, lo mínimo deja de tener espacio en tu vida. Diego dejó de vivir desde la carencia emocional y empezó a vivir desde la construcción interna. Y eso lo cambió todo. Ahora su vida ya no era una reacción a Valeria. Era una creación propia. Y en esa creación, algo se volvió evidente: el hombre que antes aceptaba migajas, ya no existía. Había sido reemplazado por alguien que entendía su valor sin necesidad de que alguien más lo confirmara. Y ahí termina su historia con Valeria. No con dolor. No con revancha. Sino con transformación. Porque la mayor victoria de Diego no fue perder a alguien. Fue encontrarse a sí mismo.